7 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a su noticiero de la comunidad de 24 horas a esta hora y estamos de regreso con más información y los saludamos en este lunes 24 de enero de 2022. Avanza el primer mes del año rapidísimo y esperamos que les vaya muy bien en todo lo que emprendan el día de hoy y que todo les salga según lo planificado. Por favor, no se olviden abrigarse bien. Está haciendo un poquito de frío como es costumbre en la capital. Todavía no vemos que haya salido el sol. También, por favor, la recomendación en esta mañana, salga con tiempo de casa para que llegue puntual a su lugar de destino. No se olvide su mascarilla, su gel de manos, el alcohol o el alcohol también para estar constantemente desinfectándonos nuestras manos y, algo importante, su carnet de vacunación. No se va a olvidar porque después no le dejan ingresar a los restaurantes, centros comerciales y diferentes lugares donde ahora es un requisito obligatorio para poder ingresar. Vamos a saludar en este momento con nuestros compañeros. Ellos, como todas las mañanas, ya recorren la ciudad para receptar las denuncias de los ciudadanos y contarnos también lo que ocurre en exteriores. Así que vamos contigo primero, Paul, por favor, coméntanos qué nos tienes para hoy. Un excelente día para ti. Hola, ¿qué tal, María Isabel? Amigos, muy buenos días. Me encuentro acá en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de la capital. Vinimos a conocer cuál es la situación de este hospital y sorprendidos por las resoluciones del COE nacional que analizará hoy el COE metropolitano sobre el cambio en el color del semáforo. Los hospitales siguen llenos, algunos al 100% de su capacidad. A los hospitales continúan llegando gente contagiada de coronavirus y hoy precisamente estaremos analizando cuál es la situación en esta casa de salud. En pocos minutos nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias, Paul. En breve volveremos contigo. Vamos también en este momento con Fernanda Ceballos. Fer, estás en una institución educativa tomando en cuenta que hoy se reactivan las clases presenciales. Coméntanos. Isa, amigos televidentes, muy buenos días. Son exactamente las 7:33 y nosotros nos encontramos en el Colegio Mejía, ubicado en el centro de la capital, porque a esta hora el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, realiza un recorrido para constatar que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, luego de que el COE nacional haya aprobado el retorno voluntario a clases presenciales. En un ratito más nosotros estaremos conversando con él, pero realmente los estudiantes están felices de volver a las aulas. En un ratito más nos conectamos. Buenos días. En breve volvemos contigo. Muchísimas gracias, Fer. Juan Miguel, también saludamos a esta hora. Coméntanos, por favor, las novedades que nos tienes para hoy. Buen día para ti. ¿Qué tal, Isa, amigos televidentes? Muy buenos días. Te cuento, Isa, que siendo las 7:33 de la mañana, acá en este sector de la capital, donde yo me encuentro, en San Antonio de Pichincha, al norte de la capital, ya hace bastante sol a esta hora de la mañana. Nosotros nos hemos trasladado hasta el Centro de Salud Tipo C, San Antonio de Pichincha, como ya les comentaba, porque acá se ha instalado una zona de triaje para realizar a la ciudadanía pruebas de COVID-19 de ser necesario. A esta hora de la mañana ya se registra una gran cantidad de personas que han acudido hasta este punto, así que nosotros nos vamos a quedar aquí, pero más adelante nos volvemos a conectar para brindarles todos los detalles. Muy buenos días. Perfecto, gracias a nuestros compañeros. Entonces, en breve nos volveremos a conectar con ellos. Les damos aquí la bienvenida. Es momento de revisar nuestros titulares. Bajan los contagios de coronavirus en el país durante la tercera semana de enero. La mayoría de cantones pasa de semáforo rojo a amarillo. El COE nacional autorizó el retorno presencial a clases de manera voluntaria desde hoy. La ministra de Educación, María Brown, explicó que hay pocos casos de COVID-19 en menores de edad. Militares volverán a las calles de Guayaquil y reforzarán las fronteras. 1.100 policías se sumarán al control de la delincuencia. Están abiertas las inscripciones para que los moradores de los más de 680 barrios regularizados de la capital participen para ejecutar obras a través de presupuestos participativos. En deportes, algunos jugadores brasileños ya están en la capital de los ecuatorianos. Hablamos de eliminatorias.
7 de la mañana con 35 minutos, arrancamos con la información y como ya les comentábamos, el COE Nacional autorizó el retorno voluntario a clases presenciales en todo el país. Fernanda Ceballos, ya la veíamos, está en la unidad educativa Mejía para comentarnos cuántos estudiantes retornan a este plantel educativo en esta jornada. Fer, te damos el paso. Isa, son alrededor de 1.200 estudiantes que hoy retornan a clases aquí en el Colegio Mejía, de un total de 4.000. Ya escuchábamos que desde muy temprano está el viceministro de Educación realizando un recorrido para constatar los protocolos de bioseguridad que se estén cumpliendo en este plantel educativo, como por ejemplo una de las medidas es que se mantenga una distancia de 2,2 metros. Vamos a conversar con el rector de esta institución educativa para que nos cuente más detalles. Sabemos que no hay un aforo establecido, sin embargo se deben cumplir con ciertas medidas. Son alrededor de 4.000 estudiantes aquí. ¿Y cómo se están manejando los protocolos? Muy buenos días, señorita, buenos días a los que nos escuchan. Hacemos un poquito la voz. Muy buenos días a todos que nos escuchan. Como usted ve, las medidas de bioseguridad se están aplicando desde el ingreso con el distanciamiento social, la toma de la temperatura, la desinfección de nuestros chicos y el distanciamiento en las aulas. Como usted puede observar, cada chico tiene su botellita de alcohol, lo que le permite al maestro inclusive cada momento estarles haciendo que se realice la desinfección. Cuando salen se hace una desinfección. Hay un sitio donde se les aísla en caso de que hubiese alguna situación sospechosa al respecto. Entonces, el departamento médico está pendiente con esa situación, por lo que no hemos tenido novedades de contagio. Desde que retornamos, solamente un chico fue positivo, al que se aisló todo el paralelo y no hemos tenido mayores problemas. Han reportado otros chicos que se han contagiado y se los aislaron, no han venido a clases. Como hay 4.000 estudiantes y las aulas no son muy grandes, ¿están viniendo unos estudiantes en la mañana y otros en la tarde? No, en ese sentido no. Están los que han autorizado, desgraciadamente no se ha podido hacer con todos los estudiantes y los que han autorizado son los que están viniendo. Entonces, ¿cómo se está manejando el tema de las clases virtuales para los estudiantes que no han decidido retornar? Igual los profesores tienen su horario de clases, se lo está haciendo en forma virtual. De hecho, todos los días tenemos clases virtuales para los estudiantes y se lo hace aquí, por ejemplo, la presencialidad es lunes, miércoles y viernes. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Isa, amigos televidentes. Ahora vamos a observar un video, un reportaje realizado por uno de nuestros compañeros sobre las resoluciones del COE Nacional sobre el retorno a clases. Veamos. Desde este lunes 24 de enero está autorizado el retorno voluntario a las clases presenciales en todo el país por disposición del COE Nacional, medida que regirá en los planteles fiscales, fiscomisionales particulares y municipales. En rojo, en verde y en amarillo, mientras continúe el semáforo, la educación en asistencia presencial es voluntaria. Esto quiere decir que las familias tienen la última palabra sobre qué va a pasar con sus hijos. Sin embargo, les instamos a que siempre prioricen la educación presencial. La ministra de Educación, María Brown, explicó que científicamente está demostrado que las aulas son espacios seguros cumpliendo con las normas de bioseguridad. No existe una relación directa entre el cierre o apertura de escuelas y las tasas de contagio de COVID-19 en la comunidad. Por esta razón, reabrir las instalaciones educativas no representaría un riesgo considerable si se toman las medidas necesarias de bioseguridad y autocuidado. En Quito, en cambio, el municipio se pronunció mediante un comunicado en el que señala que acata la disposición del COE Nacional. Para este retorno a las aulas no es un requisito que los estudiantes se hayan vacunado. En ninguno de los casos se exigirá la presentación del carnet de vacunación. El riesgo de la deserción escolar y sus consecuencias fueron factores que también influyeron en esta decisión. Por cuanto esto permite que esas deserciones terminen estos jóvenes, estos estudiantes, como grupos vulnerables que podrían ser captados para el cometimiento del delito y, por supuesto, violencias. Es importantísimo tomar en consideración este tema. Como medida preventiva, en las aulas debe existir una distancia de 2,25 metros entre los alumnos. Además, los planteles pueden dividir a los estudiantes por grupos y horarios diferenciados. Alberto Luna, 24 horas. Así es, son alrededor de 11.000 instituciones que ya cuentan con un plan para el retorno voluntario a clases. Entre ellas está la unidad educativa Mejía, donde nosotros nos encontramos. También vamos a conversar en este momento con el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, para que nos cuente más detalles sobre este retorno. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Guayaquil? ¿Retornaron a clases de forma voluntaria? ¿Qué es lo que pasa?
El Ministerio de Educación, como Autoridad Educativa Nacional, conjuntamente con el COE Nacional, ha autorizado el retorno a la presencialidad en todo el país. Nosotros conocemos que existe una resolución del COE cantonal instando al no retorno a la presencialidad en la ciudad de Guayaquil. Nosotros no queremos entrar en una pugna de autoridades, creo que no se trata de eso, pero sí queremos indicar claramente que la competencia para determinar las políticas públicas de educación, y entre esas la prestación del servicio educativo, las modalidades en las que se presta el servicio educativo le corresponden al gobierno central, en este caso a la función ejecutiva, que por efectos de la emergencia sanitaria lo hace no solamente el Ministerio de Educación, sino el COE Nacional. Nosotros, el día de hoy, la ministra de Educación se encuentra en la ciudad de Guayaquil, entendemos que se está verificando cómo avanza el proceso de retorno a la presencialidad. Importante mencionar que dentro del sistema educativo avanza rápidamente la vacunación, siendo Quito uno de los lugares donde más personas, estudiantes hay vacunados. Efectivamente, nosotros tenemos ya más de un 75% de estudiantes vacunados a nivel nacional, más del 90% en Quito, más del 95% de docentes ya se encuentran vacunados con esquema completo también, es decir, hemos avanzado correctamente, hay cantones que superan inclusive esto, hay otros que están rezagados en donde tenemos que acelerar los procesos. Y donde faltan personas vacunadas es porque no han querido hacerlo. En el caso del grupo de los docentes, efectivamente, este porcentaje absolutamente marginal del 5% responde a un grupo de docentes que o no quiere vacunarse o no puede vacunarse. También hay condiciones médicas que no les han permitido recibir la vacuna, esos son un grupo pequeño, pero también hay otro grupo que ha decidido voluntariamente no hacerlo. En este caso, si es por sus propias convicciones, si no es por una condición médica agravante, estos docentes también tendrán que regresar. ¿Cuántos estudiantes se han contagiado dentro del sistema educativo a escala nacional? Son muy pocos casos, estamos hablando de más o menos 800 casos conocidos y reportados a nivel nacional, de más de 1 millón de estudiantes que ha podido regresar, es decir, estamos hablando de un número absolutamente marginal y son casos en los que no ha habido ningún tipo de complicación, en los casos que se han reportado dentro del Sistema Nacional de Educación. Conocemos que hay casos en los que ha existido complicaciones, pero es por enfermedades también agravantes. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, compañeros, al viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, pero también quiero conversar con los estudiantes que están felices de volver a las clases presenciales. Ha habido un poco de dificultad en las clases virtuales. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paula y yo creo que las clases virtuales son más porque se entiende un poco mejor, podemos conversar con nuestros compañeros, se nos desarrolla más podemos entender más las clases porque algunas cosas son como que no entendemos y estamos en virtual, uno no se sabe si por si acaso los profesores no saben si nosotros estamos atendiendo, si no hacemos tareas, si entregamos o no y a veces Pero eso sí, manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Sí. Por tu parte, ¿a qué te comprometes? Yo me comprometo, la verdad, a ponerme alcohol, mantener el distanciamiento y todo eso. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Isa, amigos televidentes, son exactamente las 7:44 aquí en esta unidad educativa. Son alrededor de 1.200 estudiantes de 4.000 que hoy retornan a clases de forma voluntaria. Con esta información regresamos de estudios. Buenos días. Muchísimas gracias, Fer. Nos alegramos por esta buena noticia. Ya los estudiantes han regresado en esta mañana o algunos estudiantes a clases presenciales. Ahora el llamado es a los chicos, a los estudiantes a cuidarse para evitar contagiarse del coronavirus. Hay que ser responsables. Y pese a la decisión del COE Nacional de dar mayor apertura para las clases presenciales, la alcaldesa de Guayaquil anunció que en la ciudad seguirán suspendidas e incluso advirtió sobre sanciones a planteles educativos que incumplan. La ministra de Educación hará un recorrido este lunes en el puerto principal. La alcaldesa de Guayaquil es tajante. Las clases presenciales seguirán suspendidas en el puerto principal. Pese a lo que el COE Nacional dijo que se abrían las clases, en Guayaquil no se abre ningún plantel educativo mañana. Esto a pesar de que el sábado la ministra de Educación, María Brown, informó que desde este lunes se flexibilizarán las medidas para el retorno a clases presenciales y señaló que los padres de familia podrán enviar voluntariamente a los menores. Sin embargo, la alcaldesa Viteri no está de acuerdo y expone sus motivos. No se abren los planteles educativos porque subimos en 3 semanas las personas fallecidas de 5 a 18 muertos por semana, recibiendo a pacientes que vienen hasta de otras provincias a atenderse en el Hospital Bicentenario y en nuestros 72 puntos de salud de la ciudad. Los alumnos tienen 4 veces mayores posibilidades de contagiarse saliendo de la casa
en el transporte, en la escuela, con sus compañeros, con sus profesores y con personal administrativo. Y cada alumno puede contagiar a la vez a 14 o 16 personas más. Es más, advirtió con sancionar a los planteles educativos que incumplan. Escuela que se abre, escuela que se cierra. Se cierra y se multa con 7 salarios unificados y se la cierra por 30 días. A nivel nacional, hasta el 30 de diciembre de 2021, alumnos de 11.929 establecimientos educativos asistían a clases presenciales de manera voluntaria. La ministra de Educación tiene previsto realizar un recorrido este lunes en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y según las autoridades de salud, en esta tercera semana de enero se registra una tendencia a la baja en los contagios de COVID-19 tras el repunte de casos registrados días atrás. Por eso, la mayoría de cantones pasa de color rojo a amarillo. Les contamos los detalles. Tras el preocupante repunte de casos de COVID-19 registrado en este inicio del 2022 a nivel nacional, la tendencia a la alza llegó a su fin en la tercera semana de enero. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó una disminución de 10.000 casos en comparación a las cifras de la semana anterior. Como ustedes pueden ver, hay una disminución considerable de casos. La segunda semana en la cual tuvimos 47.053, ¿no? En esta semana tenemos 37.180 casos reportados confirmados. Según la explicación de Garzón, el 8 de enero se registró la cifra más alta de casos confirmados y el repunte de contagios se extendió hasta el 16. En los últimos 5 días hay un decrecimiento progresivo de casos, lo que nos hace confiar que vamos a seguir esta misma tendencia, al igual que se ha visto en otros países del mundo. Por esta razón, la mayoría de cantones pasa al semáforo amarillo. La segunda semana de enero eran 193 cantones en rojo, ahora son apenas 13. En el color amarillo la cifra pasa de 26 a 179, mientras que en verde de 2 a 29 cantones en ese color. Las ciudades grandes, ¿no? Como Quito, por la población, obviamente Quito, Guayaquil, Cuenca están en semáforo amarillo. En las ciudades en semaforización amarillo, el aforo para actividades esenciales es del 50%. También hay cambios en cuanto al teletrabajo en dependencias de la función ejecutiva. Solo en el color rojo se mantiene un mayor porcentaje de trabajadores bajo esa modalidad. Tendrán un teletrabajo del 70% y una presencialidad del 30%. En amarillo el teletrabajo es del 50% y en verde del 25%. Por otra parte, se informó que el lunes el COE Nacional decidirá el aforo permitido para el partido que la tricolor jugará ante Brasil este jueves en Quito por las eliminatorias. El pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es que sea del 60%. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que se mantiene la afluencia de pacientes que llegan con problemas respiratorios a los hospitales de la capital. Paul Coello está específicamente en el Hospital Pablo Arturo Suárez para ampliarnos la información. Adelante, Paul, te escuchamos. Cuéntanos cuál es el panorama en esta casa de salud. María Isabel, ¿qué tal? Amigos, muy buenos días. Pues el panorama, al igual que los anteriores días, complejo. Hospitalización acá está bastante complicado. Hay 5 camas nada más en cuidados intensivos. La situación en esta casa de salud pues se mantiene crítica, diríamos así. Ahí podemos observar en imágenes, nos encontramos en el área de hospitalización de COVID precisamente y está completamente llena. Con nosotros está el gerente del hospital para contarnos un poquito detalles de cómo han sido estos últimos días, este fin de semana. Doctor, ¿cómo le va? ¿Continúan llegando pacientes con problemas respiratorios? ¿Cómo ha sido la situación en estos últimos días de este fin de semana? Bueno, muy buenos días. En realidad desde hace un par de semanas nosotros ya nos encontramos al 100% de ocupación. Tenemos 32 camas de UCI. Se han mantenido llenas las camas de UCI. Hoy en la mañana tuvimos unas 5 altas, estamos con un 85%, 27 pacientes que se encuentran aquí en el hospital. En el caso de la hospitalización COVID, nos encontramos de igual manera 100% ocupadas las camas. Tenemos 57 pacientes, de las 57 camas están ocupadas al 100% en hospitalización. Nos hemos mantenido en esta lógica de porcentaje de ocupación ya un par de semanas. En ese sentido hemos hecho o activado el plan de contingencia con los hospitales de Enrique Garcés y el Hospital Docente de Calera. ¿En qué condiciones están llegando los pacientes, doctor, a comparación de
semanas anteriores, de meses anteriores que llevaban en estado crítico, ahora vemos que llegan ya en un estado más leve y moderado. No, el Pablo Arturo Suárez es un hospital de referencia COVID y nosotros atendemos solamente pacientes con sintomatología moderada y grave, ¿no? Entonces nosotros estamos preparados para eso. Sin embargo, lo que ha cambiado un poco es el número de días que la gente se queda hospitalizada, que antes de la vacunación era de 15 días de promedio y ahora tenemos entre 7 a 9 días. Entonces hace que la cama rote más rápido y podamos ofertar mayor cantidad de pacientes. Las afectaciones, doctor, ya podemos observar a núcleos familiares, a grupos familiares de amigos, y ya no solo son personas de la tercera edad. Sí, tenemos todos los grupos de edad en realidad. Bueno, nosotros no somos hospital pediátrico, atendemos a adultos, sin embargo, lo que hemos visto es que son familias enteras las que se contagian. ¿Cuáles son las proyecciones de que en los próximos días hemos podido observar en otros hospitales, por ejemplo, que han extendido sus áreas, el Hospital del IES Quito Sur, el Eugenio Espejo, acá en el Hospital Pablo Arturo Suárez? ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros no hemos podido aumentar mayor número de camas porque esta es nuestra máxima capacidad, las 32 camas de UCI. Lo que se ha hecho es ampliar las camas de los demás hospitales de Quito. Lo que esperamos es que después del feriado de fin de año, que estamos viendo un poco las consecuencias, esperemos unas 2-3 semanas comience a disminuir para poder ir atendiendo adecuadamente a la gente. La gran pregunta que se hacen todos, doctor, ¿son pacientes vacunados, no vacunados? Tenemos un 50-50 ahora, ¿no? Pacientes no vacunados 50%, vacunados 50%, sin embargo, lo que nosotros tratamos de indicar a la gente es que tiene que tener sus medidas de protección todavía, que seguimos de la pandemia y hay que seguirse vacunando porque sí disminuye la sintomatología grave o moderada en personas vacunadas. Y de allí las recomendaciones a la gente, ¿no? A seguirnos cuidando, a seguir protegiéndonos, no ir a centros donde haya concentración de personas, precisamente porque vemos que hay personas vacunadas y no vacunadas que sigue afectando la pandemia, ¿no? Sí, así es, hay que mantener todavía el distanciamiento. Tratemos en el feriado de carnaval que ya viene pronto, tratar de aislarnos un poco, utilizar la mascarilla todo el tiempo, lavado de manos, que es el tema más importante, ¿no? Y la vacunación, completar los esquemas de vacunación. A diario, ¿cuántas personas están recibiendo, doctor? Más o menos nosotros atendemos en el triaje respiratorio entre 70 a 90 personas al día. Ahí está, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver si es que nos podemos acercar precisamente a una de las pacientes. ¿Cómo le va, querida amiga? Estamos en vivo. Cuéntenos cómo ha ido evolucionando usted en estos días. ¿Cuándo ingresó al hospital? Ya estoy con 7 días. Ajá. Está evolucionando un poco mejor, pero aún no del todo. ¿Dónde pudo haberse contagiado? Francamente yo salí caliente y me cogí una visita, eso fue pretexto, nada más. ¿Ya está vacunado usted? Sí, 2 veces con la Pfizer. Oiga, las recomendaciones a la gente. Que se vacunen y que sigan lo que los doctorcitos aquí dicen, que lo que nos ayudan aquí hay que seguir lo que ellos dicen. A seguirnos cuidando, ahí está, y podemos observar, ustedes pueden evidenciar la situación en el hospital, ya lo dijo el doctor, están al 100% de su capacidad y lo que sorprende son las medidas que han tomado el COE nacional, que hoy justamente analizará el COE metropolitano sobre este cambio de color del semáforo en la provincia de Pichincha y en el Cantón Quito, el más afectado por la pandemia. Estaremos atentos a lo que analicen precisamente las autoridades municipales del día de hoy. Con esta información regreso a estudios. María Isabel, tú con más noticias. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por el informe y también por esas recomendaciones. Continuamos. El Centro de Salud de San Antonio de Pichincha está funcionando como punto de triaje para valorar a pacientes con sintomatología con coronavirus. Hasta ese lugar se trasladó Juan Miguel Rodríguez para brindarnos más detalles al respecto. Te escuchamos, Juan Miguel. Mis amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, 7:55 de la mañana y este es el panorama que se puede observar a mi espalda. Varias personas han llegado desde tempranas horas de la mañana hasta este centro de salud tipo C, ubicado en el norte de la capital, San Antonio de Pichincha, para ser más exacto, como tú ya los adelantabas. Pues que están esperando por una valoración
para ver si tienen o no tienen el virus del COVID-19. Vamos a tratar de hablar con una de las personas. Muy buenos días, mi señora. Estamos en vivo para el noticiero de Teleamazonas. Cuéntenos, ¿usted tiene sintomatología asociada con el COVID-19? No. ¿Para qué vino? Vine con mis niños porque están con esto que le duele y le dio fiebre anoche. ¿Ya? ¿Y desde qué hora están haciendo fila acá? Recién nomás. Ok, muchísimas gracias, mi señora. Vamos a ir hacia la parte de adentro donde hay otras personas que ya les están haciendo la oración. Recordemos que tienen que cumplir con ciertos requisitos para que, de ser necesario, el personal de salud les puedan realizar una prueba de antígenos. Esta mañana nos acompaña Gabriela Mesa, directora distrital. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito sobre este punto de tamizaje. Bueno, muy buenos días. Este es uno de los puntos que tenemos habilitado en el norte de la capital. Es el Centro de Salud San Antonio de Pichincha. En esta unidad mantenemos el triaje para sintomatología respiratoria de 24 horas. Esta es una unidad tipo C. Cuenta con emergencia y además también con atención de partos y, como le mencionaba, este triaje respiratorio. Las personas acuden a este punto. Son previamente valoradas por nuestros profesionales y aquí es donde se determina si la persona requiere o no realizarse, sea esta una prueba rápida de antígenos o sea esta una prueba PCR, de acuerdo a las condiciones, criterios que presenten los pacientes. Justamente por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios que deben cumplir para poder hacer cada una de estas pruebas que usted me acaba de mencionar? Bueno, de alguna manera los pacientes acuden quienes presenten sintomatología respiratoria. Son evaluados también en estos puntos. A veces tenemos ya el criterio clínico, el criterio epidemiológico y las personas entran ya al aislamiento. Recordemos que el aislamiento es para las personas confirmadas o los casos sospechosos. Este aislamiento tiene una duración de 10 días. Tenemos también personas que acuden, han sido contactos de casos positivos o sospechosos y estas personas entran en un periodo que se llama cuarentena. Esta cuarentena tiene una duración de 7 días. En este tiempo se realiza un seguimiento, se verifica si la persona ha presentado o no algún tipo de sintomatología. Se evalúan también algunas otras condiciones de salud que puedan tener las personas o los pacientes que acuden a estos puntos, como enfermedades o comorbilidades que puedan complicarse el momento en que somos COVID positivo. Estas personas son aquellas a las que se les realiza también las pruebas en determinados casos, justamente para tener la información. Doctora, justo me encontraba con una señora que había venido con sus pequeños y la familia entera en realidad. ¿Cómo se hacen estos casos? ¿Se le hacen las pruebas a todos? ¿Cuál es la valoración que se les hace? Bueno, como ustedes conocen, el testeo no se realiza al 100% de la población, se realiza a un grupo que cumpla, como les mencionaba, los criterios. Cuando tenemos una persona positiva dentro de la familia que convive todo el tiempo, se consideran a todas las personas como casos sospechosos. En ese sentido, pues de esa forma son manejados y tratados del resto del personal. No es factible realizarle a todas las personas o miembros de la familia las pruebas. Se evalúa el riesgo, como le mencionaba, que puede tener la persona que mayor complicaciones pueda tener. La persona se le realiza. Doctora Mesa, ya para terminar, antes este punto servía como vacunación. Ya no lo va a hacer, solo va a ser de tamizaje. ¿Qué nos puede informar para que la ciudadanía que vive en este sector esté completamente informada? Bueno, como zona norte, como ustedes conocen, tenemos habilitado algunos puntos masivos de vacunación. En el caso de las parroquias de Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui, se ha determinado fortalecer el triaje respiratorio en este que es el Centro de Salud de San Antonio de Pichincha y hemos pasado la vacunación al Centro de Salud de Pomasqui para brindar el acceso y la oportunidad de vacunarse a toda la población aledaña. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Gabriela Mesa, directora distrital, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya están viendo cómo se desarrolla el tamizaje acá en el Centro de Salud San Antonio de Pichincha. Como ya le informaba la doctora, este es solo punto de triaje. Nosotros en un ratito más nos volveremos a conectar ya desde el Centro de Salud de Pomasqui para seguir de cerca el proceso de vacunación. Siendo 7:59 de la mañana, hasta aquí la información. Regresamos contigo, Isa. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por darnos a conocer esta opción para las personas que tienen sintomatologías. Ya lo saben, pueden acudir entonces a este centro de salud donde se está realizando el triaje para pacientes que están con síntomas de COVID-19. Y ahora presten mucha atención porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de un comunicado, informó que habilitó la opción para validar certificados médicos
de 1 hasta 30 días de reposo a través de la página web de la institución y ya no de manera presencial como era hasta la semana pasada. La validación se puede realizar hasta 8 días después de terminado el reposo médico. Es obligación de los empleadores entonces mantener sus datos y correo electrónico actualizados para que sus trabajadores puedan validar de manera ágil y sin complicaciones. En caso de requerir la actualización de datos, pueden hacerlo desde el mismo portal web. 8 de la mañana con 4 minutos, ya estamos de regreso con más noticias. Militares vuelven a las calles de Guayaquil y refuerzan las fronteras. Se suman 1.100 policías al control de la delincuencia en la zona 8. Estas son algunas de las medidas dispuestas por el presidente de la República este domingo para combatir la inseguridad en Guayaquil. La escalada de violencia con más de una decena de muertes violentas en Guayaquil, especialmente este fin de semana, forzó una reunión urgente del presidente Lasso este domingo en Guayaquil con autoridades locales y los ministros del área de seguridad para dar una respuesta integral al tema, dijo. El presidente atribuye este ambiente de inseguridad al combate al narcotráfico por parte del Estado. La reducción de esos territorios donde en el pasado actuaban a sus anchas provoca una competencia entre las distintas bandas de narcotraficantes, donde los ajustes de cuentas son el efecto de estas incautaciones que generan ingentes pérdidas económicas a las mafias transnacionales. Y precisó que se ha incautado en lo que va de este año 15 toneladas de droga, el triple de lo aprendido en enero del año anterior, que fue récord de incautaciones, y por ello dispuso varias medidas. Fuerzas Armadas salieron a las calles desde la tarde de este domingo para reforzar a la policía, que además contará con un mayor número de uniformados en Guayaquil. 1.100 policías que adicionales a los que ya están presentes en Guayaquil vendrán a reforzar las operaciones para proteger la seguridad de los ciudadanos. Además, las Fuerzas Armadas fortalecerá aún más el control en todo el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte o de armas desde el sur. El presidente anunció también la entrega de $9 millones del presupuesto general del Estado para equipar a la policía y el envío de un proyecto de ley este martes a la Asamblea Nacional para impulsar el trabajo de la fuerza pública. Un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza y además reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Finalmente agradeció los servicios de Tania Varela como comandante general de la policía y puso al frente de la institución al general Carlos Fernando Cabrera, quien ya actuó como tal en la reunión que tuvo lugar en la gobernación del Guayas. Freddy Paredes, 24 horas. Y a propósito de este tema, Guayaquil vivió un fin de semana violento. Durante el viernes y sábado ocurrieron asesinatos en diferentes sectores de la ciudad. Al interior de un restaurante, un hombre recibió varios disparos, mientras que el viernes al menos 5 personas murieron en un tiroteo por guerra entre bandas. Las muertes violentas no paran en Guayaquil. La noche de este sábado, un hombre de 34 años fue asesinado al interior de un restaurante del norte de la ciudad, luego de que 2 sujetos lleguen al establecimiento. Uno de ellos se dirija a la víctima y le dispare. Estos 2 sujetos portaban un ramo de flores, entre ellos escondidos las armas de fuego. Llegan a la mesa, le propinan disparos a uno de los usuarios y causándole y cegándole la vida de manera inmediata. La policía halló en el lugar 25 indicios balísticos, y es que el segundo sujeto, desde el exterior del establecimiento, disparó en reiteradas ocasiones para disuadir al resto de comensales y guardias de seguridad. Es decir, el saldo de víctimas pudo ser mucho mayor. El hombre asesinado era albanés.
¿Cuántos disparos recibió él ahora? Se vio tres disparos. Según fuentes policiales, el ahora fallecido estaría vinculado al tráfico internacional de droga. La policía también busca a la persona que estaba con él en el restaurante, pues se retiró del sitio luego del hecho. Pero este no es el único caso. Más temprano en el Guasmo, en la cooperativa Unión de Bananeros, sujetos a bordo de un vehículo dispararon hacia un grupo de personas, acabando con la vida de un menor de edad. Los sujetos habrían intentado asesinar a un hombre que apenas había salido de la penitenciaría y que mantenía problemas por droga en el sector. Y si eso ocurrió el sábado, el viernes fue aún más sangriento. Acá caliente, la zona de la playita. Esto ocurrió en el sector de la playita en el Guasmo, cerca de las 9 de la noche. 5 personas fueron asesinadas y otras 9 resultaron heridas tras un tiroteo. A la escena llegaron varios policías por la magnitud del hecho. Las víctimas, tendidas en el suelo, dentro y fuera de una cancha cerca del estero. Los responsables, cerca de 20 sujetos armados, que llegaron en lancha. Había ingresado 2 embarcaciones por el estero, con aproximadamente 20 personas, armadas con fusiles o ametralladoras, pistolas, revólveres. Le someten a los guardias de ahí de la playita del Guasmo, abren la puerta y vienen acá donde estaban agrupados varias personas y les empiezan a disparar. La policía asegura que lo ocurrido se debe a guerra entre bandas e investigan si otras muertes violentas también estarían relacionadas. La disputa se da por territorio para el tráfico de droga entre la banda de los Lagartos y los rusos. Es una pelea de grupos delincuenciales organizados que quieren tomar posesión acá en el sector del sur. Entonces vamos a trabajar técnicamente con criminalística para hacer unas pericias de las municiones que emplearon el día de ayer en las 3 muertes que hubo acá en el Guasmo. Y es que sí, el jueves hubo 3 muertes violentas más en el Guasmo. Y la noche de este viernes también en el Guasmo, pero en la cooperativa El Cóndor, otro asesinato. Tenemos a una persona de 25 a 30 años que ha sido victimado con arma de fuego. 8 indicios balísticos levantados. Más temprano en el sector de Santa Mónica hubo otro tiroteo y en el suburbio 2 muertos y 2 heridos. Fue el saldo de otro enfrentamiento entre bandas. No se puede estar seguro ni en la propia entrada de su casa. Los muchachos se han reunido a estar jugando ahí y de repente aparecen carros de dudosa procedencia y de repente cogen y te disparan. La situación en Guayaquil es crítica, sobre todo en el sur, donde la noche de este sábado la policía ejecutó un megaoperativo. En la playita del Guasmo incluso ingresaron a los domicilios. Y la madrugada de este domingo en el sector de Tres Bocas se encontró el cuerpo de una persona fallecida por arma de fuego en la calzada. Acciones se necesitan y urgentes, pues el puerto principal vive en zozobra. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Continuamos con más y a propósito de la inseguridad. El brutal asesinato ocurrido la semana pasada en el sector de Carretas mantiene preocupados a los moradores. Salen temerosos a caminar, especialmente las mujeres. Salir a caminar con la mascota genera ahora temor a los moradores del sector Carretas, tras del brutal asesinato a una mujer ocurrido la semana pasada. Yo salgo acompañada de mi perrito, sí, con el temor de que alguien se me cruce o me detenga, y sí, ¿para qué? No hay policías, no hay nada de eso. Así como usted ve, es súper vacío, súper desolado. Explican que por eso lo mejor es utilizar la ciclovía de la prolongación de la avenida Simón Bolívar, que empieza en el intercambiador de Carapungo y llega a la mitad del mundo. Yo pienso que ahora los bosques, utilizar los bosques, los parques es muy peligroso porque uno no sabe, como le digo, con quién se puede encontrar, y yo pienso que es mejor utilizar estos caminos que a la final, o sea, aquí cruzan bastantes vehículos y para cualquier cosa la gente yo pienso que sí está para ayudar. Justamente evitar los chaquiñanes en los bosques porque son lugares abandonados es la recomendación que hace la policía para los moradores del sector. Eso es lo que nosotros llamamos. Y si pretenden hacer estas caminatas dentro de estos lugares, hacerlo acompañado, hacerlo con más gente, hacerlo con un grupo y no tener estas vulnerabilidades en la que prima la vida de cualquier ciudadano o ciudadana que circulan en estos sectores. El jefe del distrito La Delicia además detalla cómo avanzan las investigaciones para capturar al o los culpables de este atroz crimen que conmocionó a la capital. Se dio algunos datos, fotografías de las personas o habitantes de la calle que nosotros día a día mantenemos pues en algunos sectores de aquí de este distrito. El asesinato ocurrió cuando la mujer paseaba con su mascota como tenía acostumbrado diariamente. Alberto Luna, 24 horas. 6 personas fueron detenidas el fin de semana en 2 acciones policiales ejecutadas como parte del operativo Enjambre. Ambos casos ocurrieron en el norte de la capital.
3 extranjeros fueron detenidos en el distrito Calderón cuando se movilizaban en un carro en horas de la madrugada. Intentaron huir, pero policías motorizados lograron capturarlos tras una intensa persecución. Ellos, al percatarse de la presencia policial, tratan de huir en el vehículo, pero se montó inmediatamente el operativo respectivo y se les dio la localización y captura a los mencionados. Los uniformados descubrieron que los presuntos delincuentes estaban fuertemente armados. Al realizar un registro al vehículo, ya estos ciudadanos se encuentra como evidencia lo siguiente: un arma de fuego tipo pistola ECOL especial 99 REP, 11 cartuchos OZK 9 milímetros PAC, $120 americanos. Esta acción policial se ejecutó en el marco del operativo Enjambre, que arrancó el año pasado y que tiene como objetivo principal frenar los casos de inseguridad registrados en Quito en los últimos meses. En otro punto del norte de Quito se logró recuperar un vehículo robado y detener a los involucrados en este delito. Son 3 personas detenidas, de los cuales uno es mujer. Uno de los detenidos registra 4 detenciones anteriores. Esto ocurrió aproximadamente a las 3:20 de la mañana en el sector de la Roldós. Ellos no tenían armas de fuego, se les decomisó un cuchillo. Alberto Luna, 24 horas. 8 de la mañana con 15 minutos. Hay más temas de delincuencia en otras provincias del país. Este fin de semana, efectivos de Fuerzas Armadas incautaron armas, municiones y explosivos tras un control ejecutado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Información de inteligencia militar permitió el decomiso de armas de fuego y municiones de diferente calibre durante un control ejecutado en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Al aproximarse la patrulla militar, 3 personas no identificadas abandonan un material y se va el personal de este sector en una forma rápida. Tras llegar al punto, los militares descubrieron una caleta con armamento de grueso calibre. Una pistola Strayer Bow, calibre .40, una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, una repetidora Mossberg Maverick 88, calibre 12 milímetros, una alimentadora calibre .40, 2 alimentadoras calibre 9 milímetros. En el lugar también había cerca de 100 cartuchos para todas las armas de fuego encontradas, explosivos e inclusive chalecos balísticos con logotipo policial. Contribuimos de esta manera para la seguridad integral del Estado, dentro del ámbito de las competencias como Fuerzas Armadas. Estamos presentes en lo que es el control de armas, municiones y explosivos. Las armas, las municiones y las prendas de seguridad fueron entregadas en cadena de custodia al Centro de Control de Armas número 1, El Oro, para los trámites legales correspondientes. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que para combatir los robos de cajeros automáticos, las entidades financieras contarán con un sistema de entintado de billetes tras una resolución aprobada por el Banco Central. El gerente de la entidad nos explica a continuación cómo va a funcionar. Los cajeros automáticos fueron blanco de la delincuencia el año pasado. En varios casos, especialmente reportados en Quito, la modalidad utilizada para obtener los billetes fue a través del uso de explosivos. En el año 2021 se presentaron cerca de 21 eventos, ya sean de daños o de robos a cajeros automáticos, principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Por eso el Banco Central aprobó una resolución que permite a las entidades financieras la implementación del denominado Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes. El gerente general de la institución detalla cómo funciona. Una vez que se activa este dispositivo, mancha al menos el 20% del billete, lo cual ya impide que este billete siga en circulación, pueda ser utilizado como medio de pago. Para la policía se trata de una herramienta que frenará los robos a los cajeros automáticos. Toda implementación de seguridad es buena, ¿no? Es muy buena. En lo que va del 2022, en el sector de San Miguel de los Bancos también se dio otro intento de robo a cajeros automáticos, pero manejamos nosotros la hipótesis y que son ciudadanos ecuatorianos que tienen un poco conocimiento en relación a este tipo de delito.
La resolución no obliga a las entidades financieras a implementar este sistema, pero el titular del Banco Central señala que ha tenido una buena acogida y que para el próximo mes está previsto que se instale este mecanismo de seguridad en los primeros cajeros. Hemos mantenido reuniones con las diferentes entidades del sistema financiero y esperamos que esto se comience a implementar a partir del mes de febrero. El Banco Central no receptará billetes manchados con esa tinta especial, exceptuando si son entregados por entidades financieras tras reportarse un robo. Alberto Luna, 24 horas. Un grupo de personas asegura haber sido víctima de estafa protagonizada por el dueño de una empresa que ofrece el traslado de mascotas de un país a otro. Las pérdidas, según sus testimonios, van desde los $2.000 hasta los $13.000. Los denunciantes de este singular caso aseguran que fueron estafados tras pagar por un servicio que no recibieron y que luego no se les devolviera su dinero. El servicio es del transporte de mascotas en avión de un país a otro. Juan Cristóbal asegura que perdió $2.000 y responsabiliza al dueño de Pets Transport. Se aprovecha de algo que es el amor que uno tiene por las mascotas. Según su testimonio, pagó esa cantidad para que su sobrina, que viajó de Cali a Londres, se reencuentre con su bulldog francés. Pero el servicio no se concretó y el anticipo cancelado no fue devuelto. Estamos de agosto del 2021 a hoy y no hay dinero, y ya dijo, simplemente dejó de contestar y dijo que ya no más. Su modus operandi es, ofrece un servicio, no lo presta y no devuelve el dinero. Una historia similar vivió esta mujer que prefiere no identificarse. Quería llevar a sus perros desde Quito, Estados Unidos, porque recibió una propuesta laboral en ese país. Explica que horas antes del vuelo acordado le informaron que sus mascotas no podían viajar. Que porque en los Estados Unidos las políticas de ingreso de los animales había cambiado totalmente diferente y habían aumentado un famoso impuesto, que ese impuesto era extremadamente caro. Le dije que no tenía con quién dejar a mis animales acá, a mis perros, y no le importó. Le exigí que me enviara el dinero lo más antes posible, de la misma forma como yo le deposité de un día a otro el dinero, y no quiso. Dijo que la agencia se demoraba en 10 días. El proceso de la agencia era 10 días para retornar el dinero, y hasta el día de hoy mi dinero no me lo depositaron. Ambos explican que forman parte de un grupo de WhatsApp en el que habría otros afectados que analizan presentar una denuncia conjunta en la Fiscalía por presunto delito de estafa masiva. Pudimos conversar con el abogado de la otra parte y este fue su pronunciamiento. Un delito tiene que ver el dolo, la intención de causar este daño. Casos que yo he llevado, no se ha configurado la estafa porque se trata de un servicio que en algunos casos no se llegó a prestar y que en otros se prestó no de la forma en la que se lo contrató verbalmente. Puntualiza que es un error contratar servicios vía redes sociales por su informalidad. No ocupen el WhatsApp como un medio formal para adquirir un servicio. Esa informalidad, ¿ya?, de parte y parte de ocupar WhatsApp, yo creo que ha generado este tema de falta de comunicación. Incluso hay casos reportados desde el extranjero, como el de una mujer venezolana que quiso llevar a sus perros a Sicilia, Italia. La estafa completa fue por $13.500. Él lo aceptó, lo firmó, quedó en devolverme el dinero y por supuesto que no lo ha hecho. El de la señora Dervisi, como te digo, se firmó un acta transaccional que se le ha cumplido con los pagos que se acordaron, porque era una erogación de dinero bastante alta. En la mayoría de estos casos, las personas tuvieron que contratar los servicios de otra empresa dedicada al mismo servicio para que las mascotas... 4 minutos y es hora de seguir el proceso de vacunación. Nos trasladamos entonces hasta el Centro de Salud de Pomasqui, donde ya se encuentra Juan Miguel Rodríguez para comentarnos cuál es el panorama en este momento. Juan Miguel, te damos el paso, por favor, coméntanos si es que ya se han acercado bastantes personas a este punto. ¿Qué tal, Isa, amigos televidentes? Muy buenos días. En efecto, siendo 8:44 de la mañana, ustedes ya ven a mi espalda, ya se registra una gran afluencia de personas. Esto comparando con la semana anterior, donde en realidad se registraba poca afluencia de personas, no así en los puntos de triaje, donde había muchas más personas buscando hacerse una prueba de COVID-19. Esta mañana nos acompaña Gabriela Mesa para que nos cuente un poquito más sobre el proceso de vacunación. Vemos que de a poco va creciendo la afluencia
afluencia de personas. Muy buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Invitamos a toda la ciudadanía que acudan a nuestros puntos de vacunación. Están distribuidos en todo el distrito metropolitano de Quito y en el caso del sector norte, para las parroquias de Calacalí, San Antonio de Pichincha, Pomasque e incluso sectores aledaños, pueden acercarse a este punto de vacunación que está ubicado en el Centro de Salud de Pomasque. Doctora, bueno, hace pocos minutos también salíamos desde el punto de triaje de San Antonio de Pichincha. Las personas que deseen vacunarse, usted lo adelantaba un poco, tienen que acudir hasta este punto, hasta el centro de vacunación de Pomasque. Pues sí, como lo habíamos indicado también, hemos reforzado el triaje respiratorio en las áreas en algunos centros, como lo es el caso del Centro de Salud San Antonio de Pichincha, como un triaje de 24 horas, y el punto de vacunación se habilitó en el Centro de Salud de Pomasque para una mejor comodidad y manejo de las personas que puedan acceder a este punto. Invitamos a la ciudadanía que aún no se ha colocado la primera dosis, que lo haga. Las personas que están pendientes de completar su esquema con la segunda dosis y las personas que ya pueden colocarse la dosis de refuerzo que puedan acudir a nuestros puntos. Cuéntenos, doctora, ¿a qué grupo etario se estaba vacunando acá? Usted ya también adelantaba un poco, primeras, segundas dosis, ¿qué biológicos hay? Bueno, tenemos la disponibilidad de los 4 tipos de biológicos autorizados en nuestro país, tanto Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. En este punto vacunamos alrededor de unas 450 a 600 o 700 personas en dependencia del día. Contamos con el apoyo también de algunas instituciones, que son del sector, del Ministerio de Educación también, para poder cumplir con este trabajo grande que es la estrategia de vacunación, una de las medidas importantes para afrontar la pandemia. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Gabriela Mesa. Isa, amigos televidentes, bueno, ustedes también nos la invitan. Ustedes ya escucharon también, la invitación está hecha a que acudan hasta este punto de la ciudad, Centro de Salud Pomasque, para las personas que viven a este alrededor. Aquí se está inoculando todas las dosis, sea primera, segunda o dosis de refuerzo. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes a estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Ya sabemos entonces, hay muchas opciones, tanto en la zona urbana de la capital como en las parroquias rurales, donde usted puede acudir a vacunarse, a cumplir con su esquema de inmunización requerido, así que no hay pretexto. Acuda, por favor. Seguimos con más. Les contamos ahora que representantes de la Fundación Ecuatoriana para la Distrofia Muscular piden al gobierno no ser desalojados del predio entregado en comodato hace 3 años. Decenas de personas con enfermedades raras se quedarán sin un lugar a donde acudir si no les reubican. Desde hace 3 años, este predio ubicado en el sector del condado en el norte de Quito se convirtió en el refugio de decenas de personas con enfermedades raras que llegan a la capital en busca de atención médica, insumos o alimentos que les proporciona la Fundación Ecuatoriana para la Distrofia Muscular, que funciona allí. Se lo recibe, nosotros como fundación acudimos al terminal, los recogemos, los traemos acá. Se les da su alimentación y luego se los lleva a la cita médica. Pero ahora temen quedarse sin un sitio donde atenderlos, ya que este predio fue entregado en comodato por 10 años por el gobierno anterior y hoy les han pedido que se retiren del sitio. No lo necesita para venderlo porque dice que el Estado necesita el dinero y es un bien que está bien ubicado en un sector donde tiene alta plusvalía. Y por eso necesitan venderlo, eso es todo. En primera instancia, aseguran, les ofrecieron la reubicación, pero nunca se concretó nada, dicen. ¿Qué va a pasar si no les dan un lugar para atender a sus usuarios? Va a pasar que decenas de personas, miles de personas a nivel nacional no tengan un lugar a donde llegar para ser atendidos, para ser acogidos. No tendremos un lugar donde almacenar los kits de alimentos, las ayudas técnicas, sillas de ruedas, todo. Nos quedaríamos en la infección y en la calle. De acuerdo al director de Legislación y Litigios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, John Ayala, hay una cláusula en el contrato que se puede dar por terminado si se necesita vender el inmueble. Se ha tenido que dar por terminado el convenio. ¿Por qué? Justamente porque en la cláusula octava de este convenio se hace constar que se dará por terminado cuando la institución así lo tenga conveniente. Este inmueble en particular vale $750,000 y pues obviamente está ubicado dentro de la urbanización del condado. Es un bien sumamente atractivo y que obviamente
nosotros como Secretaría tenemos que sacar a la venta. Si así lo requiere, esta entidad sin fines de lucro deberá solicitar al Ministerio de Inclusión Económica y Social un nuevo comodato. Fernanda Ceballos, 24 horas. Licenciada, muchas gracias. Ahora les contamos una triste noticia. Derek, el pequeño portovejense que venía luchando, como recordaremos, contra la atrofia muscular espinal, falleció la noche del sábado. Él se encontraba junto a sus padres en el post-tratamiento de la aplicación de la medicina más cara del mundo, una dosis de Zolgensma, cuyo costo era de 2,1 millones de dólares. La noticia se difundió la misma noche del sábado a través de las redes sociales de los familiares del niño específicamente y de quienes apoyaron también el año anterior una campaña dirigida a conseguir el dinero para que este pequeñito pudiera acceder al tratamiento de manera urgente, pues inicialmente el Estado no les daba una solución, indicaron en su momento los familiares de varios niños con la misma dolencia. Para julio de 2021 eran 19 los niños que en Ecuador necesitaban la dosis. Los moradores de los más de 680 barrios regularizados de la capital participen para ejecutar obras a través de presupuestos participativos. Ustedes pueden pedir la rehabilitación de una vía, de un parque o de una casa comunal, entre otros proyectos. Vamos a ver. Más de 22 millones de dólares serán destinados este 2022 para ejecutar cerca de 500 obras en barrios a través de las administraciones zonales como presupuesto participativo. La comunidad elige las obras o los proyectos sociales que requieren ser en este año ejecutados. Obras de viabilidad, por ejemplo, adoquinados, aceras, veredas, obras de infraestructura comunitaria, recuperación de los parques infantiles, parques, plazoletas y también proyectos sociales. Así los ciudadanos pueden decidir sobre el 60% del presupuesto total de las administraciones zonales, el mismo que debe ser destinado a obras necesarias para la comunidad, tal como lo hicieron en el barrio El Panecillo en el centro de la capital, que a través del presupuesto participativo lograron rehabilitar la casa barrial, construir un muro de contención e intervenir en los graderíos de la zona. Tenemos ya un lugar donde reunirnos. Por ejemplo, esto. Aquí estaba roto el pavimento. ¿Ya? Entonces, la gente en vez de pasar por la acera, se bajaba a la calle y pasaba. Ustedes van a ver cómo está ahorita. Y esto es parte de lo que hizo el municipio. Cualquier morador o dirigente barrial puede hacer el pedido. Únicamente debe llenar un formulario que lo puede encontrar en la página web www.decide.quito.gov.es. La solicitud es bien sencilla, es requerir definir qué calle, las condiciones en las que se encuentra la calle o el parque. Los barrios tienen que estar regularizados y contar con los servicios básicos para la intervención en presupuestos participativos. Las inscripciones se realizarán hasta el próximo 31 de marzo y a partir de septiembre se conocerá cuáles serán los proyectos a ejecutarse en el 2023 con los presupuestos participativos. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Dos jueces otorgaron medidas cautelares a favor de rutas y frecuencias suspendidas por sospechas de irregularidades. Fallo duramente criticado desde la Agencia Nacional de Tránsito. El fallo de los jueces permite el retorno a las carreteras de más de 200 buses de 64 operadoras, cuyas frecuencias habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Tránsito al detectar posibles irregularidades en la entrega de los permisos. Hay jueces que han dado primero, han priorizado los ingresos económicos de las operadoras que la seguridad y la vida de miles de pasajeros. Se trata de 302 rutas y 1.632 frecuencias que, según la ANT, fueron adjudicadas al inicio de la pandemia sin cumplir los requisitos legales. Estamos convencidos que hemos actuado conforme derecho, tenemos la certeza que no podían haberse dado resoluciones en medio de pandemia, cuando estábamos confinados, cuando los aforos estaban reducidos, cuando ni siquiera había buses circulando. Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, este fallo abre dos posibilidades. La primera, que la Agencia Nacional de Tránsito no cumplió con el debido proceso. Es decir, que independientemente de que todos tengamos claro de que efectivamente ahí existieron regularidades, se debe cumplir con el debido proceso en el momento de sancionar o marcar un proceso para suspender o revocar un título habilitante. Y segundo, obviamente, nos deja mucho que pensar sobre la administración de justicia. Lo que para Buendía sí está absolutamente claro es lo siguiente. Yo lo digo con todas sus letras.
La transportación pública en el Ecuador en el otorgamiento de títulos habilitantes es una mafia. Respecto a las medidas cautelares concedidas por los jueces de Santa Elena y Santo Domingo, la NT pedirá que sean revocadas y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura. Lo curioso es que en dos procesos similares la justicia falló a favor de la entidad estatal. Ganamos una acción de protección en Guaranda, una medida cautelar, perdón, que nos solicitaba exactamente lo mismo, pero en este caso la jueza sí nos llamó a audiencia y sí nos escuchó y declaró que no se vulneran derechos constitucionales y por esa razón nos ha dado la razón. Lo mismo ya nos pasó hace una semana en la Troncal ante otro juez. En los próximos días se desarrollarán las audiencias que definirán si la justicia da la razón a la NT o a las operadoras suspendidas. Alberto Luna, 24 horas. Seguimos con más. 2 venezolanos murieron tras estrellarse contra un camión mientras iban en una moto. Este accidente ocurrió en la autopista General Rumiñahui. Otro choque dejó 2 heridos en el norte de la capital. 2 hombres iban en la moto cuando perdieron el control y se estrellaron contra un camión que estaba estacionado cerca del Puente 7 en la autopista General Rumiñahui. Por la fuerza del impacto, la moto empezó a incendiarse. Con el vecino, era un vecino de por aquí, con él le sacamos el cuerpo de debajo del camión, porque ya medio cuerpo ya estaba quemado ya. El otro se estampó con la parte de atrás del camión. Moradores del sector actuaron rápido y lograron apagar el fuego con extintores antes de que las llamas alcancen el tanque de gasolina del camión. Cámaras del EQ911 captaron esos instantes. Si nosotros no le apagábamos, se incendiaba el camión y quién sabe explotaba. Había gente que realmente no ayudaba, mejor se ponían a filmar y toda esa cosa. Luego llegaron los policías y los bomberos. Se coordinó con Medicina Legal para el levantamiento de los 2 cuerpos. Eran 2 masculinos de nacionalidad venezolana, aproximadamente entre los 30 a 40 años de edad. En el momento está realizando las investigaciones correspondientes para determinar cuáles son las causas del accidente y esa será conocer la autoridad competente. El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a otro accidente ocurrido en el norte de la ciudad, también en horas de la mañana del sábado. Un automóvil se impactó contra un poste y 2 personas quedaron atrapadas. Fueron rescatadas por los bomberos. Alberto Luna, 24 horas. 7 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años trabajan en la informalidad, problemática que preocupa a varias organizaciones. Por esta razón, presentaron el programa Protección Social, un derecho poco conocido para la juventud ecuatoriana. Veamos de qué se trata. Estos murales se han convertido en una herramienta para visibilizar la problemática que tienen los jóvenes al enfrentarse a diario a la informalidad. Estas muestras de arte urbano se encuentran plasmadas en Quito, Guayaquil, Machala y Loja. Justamente para a través del arte poder comunicar la importancia de estas temáticas sobre la informalidad, la protección social, sobre el tema de cuidados. Entonces también hemos estado trabajando para desarrollar sistemas de cuidado, modelos de cuidado locales que permitan justamente a estas madres jóvenes y también a los padres jóvenes poder dejar a sus hijos en estos servicios de cuidado y de esta forma incorporarse al mercado laboral. Lo preocupante, de acuerdo a cifras que maneja la Organización Internacional del Trabajo, es que 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 29 años viven en la informalidad y no conocen sus derechos. Por eso, con el programa denominado Protección Social, un derecho poco conocido para la juventud ecuatoriana, se busca capacitar y dar a conocer sobre la importancia de un empleo decente a través de varias estrategias. Hemos desarrollado, junto con las 2 universidades aquí en Ecuador, programas de capacitación que están dirigidos justamente a fortalecer las habilidades que las empresas necesitan y requieren que los trabajadores tengan, al igual que acceder ya de forma un poco más integral a los servicios que provee el mismo gobierno, ¿no? de la red de Encuentro Empleo, de poder acercarse también, en este caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a pedir información sobre cómo pueden afiliarse. Alrededor de 4.000 jóvenes ya han recibido capacitaciones, entre ellos está Damaris Bravo de Guayaquil y Jonathan González de Loja. Ellos nos cuentan cómo esto les ha ayudado. Los beneficios que he recibido junto a los programas y talleres que nos ha dado la ONU ha sido el de seguridad digital. Esto nos ayuda a los jóvenes a estar más preventivos en las páginas web a las que nos ingresamos. Tiene el acceso a talleres para mejorar habilidades blandas, competencias del emprendimiento y competencias digitales que nos ha permitido mejorar tanto profesional como personalmente. El mural que fue pintado en Quito se encuentra en las avenidas 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel. Allí hay un código QR para mayor información sobre el programa. Fernanda Ceballos, 24 horas.
Muy buenos días, 9:01 de la mañana, Tomás. Buenos días, Dale, Feliz ¿cómo inicio estás? de semana. Feliz inicio de semana para ti también y para todos ustedes también. Aquí arrancamos la información, ¿qué te parece? Vamos. Perfecto, les contamos que los hospitales Centinela de la capital se encuentran con un 90% de ocupación en el área COVID. Sí, sin embargo, señalan que hay una rápida rotación de camas y la mortalidad es baja. Se pide estar nuevamente en semáforo amarillo. Los doctores recuerdan que no hay que generar una falsa percepción de seguridad. Los puntos de triaje registraron menor afluencia de personas este fin de semana. Según las autoridades de salud, existe un decrecimiento progresivo de infecciones que se mantendrá en los siguientes días y a esto se debe el cambio a semáforo amarillo en la capital. ¿Pero qué pasa con la situación hospitalaria? El Hospital Centinela Pablo Arturo Suárez ya se encuentra con un 91% de ocupación en el área de hospitalización y con un 100% en el área de cuidados intensivos. Por eso se activaron 2 hospitales más, el Docente de Calderón y el Hospital Enrique Garcés. El Hospital Enrique Garcés tenemos 16 camas, están ocupadas un 65%. Terapia intensiva tenemos 6 camas, de las cuales está el 50% de ocupación. El Docente de Calderón tiene 8 camas de hospitalización, están llenas. Igual que en la terapia intensiva estamos al 100%, con 9 camas. Las autoridades señalan que en su mayoría el cuadro de los pacientes no es crítico y se genera una alta rotación de camas. Un promedio de hospitalización de 5 días hasta 9 días para que el paciente salga. Recordemos antes que los pacientes se quedaban de 15 días, 30 días hasta 40 días en hospitalización. En la red del IES la situación es similar. El hospital del IES Quito Sur tiene un 90% de ocupación. En terapia intensiva, de las 18 camas asignadas para pacientes COVID, tenemos 100% de ocupación. Según los médicos epidemiólogos, aunque la mortalidad es baja, seguimos con un repunte de casos. Considero que todavía estamos en una fase explosiva del rebrote causado por la Omicron COVID. Veo con muchísima preocupación y hago preguntas a las autoridades. ¿Con qué criterios se toman estas resoluciones? Daniel Simancas precisa que la semaforización está más relacionada con las restricciones que con la situación epidemiológica. El semáforo va directamente relacionado con las actividades esenciales, ¿no? Con los aforos, con el transporte público, pero en las últimas 3 semanas pues no hay un aumento significativo del número de muertos y en ese sentido pues el indicador o esta tabla que han realizado del semáforo. Y agrega que debe haber una mejor comunicación desde las autoridades para no generar una falsa percepción de seguridad. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y bueno, vamos viendo que ya la situación se está normalizando, la gente se está cuidando a vacunar y justamente hoy en la mañana el presidente del COE, Juan Zapata, estuvo aquí en 24 horas y dio algunas directrices, Tomás. Así es, Ale, tenemos que ir informándonos, todas las semanas cambian. Van cambiando los semáforos, van cambiando los aforos. Aquí el presidente del COE nos indica cómo vamos a enfrentar esta semana. Tuvimos menos incivilidades, menos aglomeraciones y eso se vio reflejado en cumplir este primer objetivo, ¿no? Que era el bajar este número de contagios que, como usted lo dijo, ha sido el más alto durante la pandemia. Bueno, llegamos con 16.000 casos y llegamos a tener 47.053 casos. Esto fue este crecimiento explosivo, exponencial, y el objetivo a cumplir era generar que aquí, en la semana 2, se convierta ya en esa meseta que dice nuestros técnicos y expertos del Ministerio de Salud y empiece a bajar. Por lo tanto, este primer objetivo, mi querida Liz, se ha cumplido. Terminamos con 37.158 casos. Las escuelas, como le hemos dicho, han sido lugares en donde no hemos tenido mayores complicaciones, sino que por este crecimiento exponencial había que tomar una decisión que es sumamente dura. Pero el COE tomó decisiones sumamente sensibles y a la par también tiene que haber las otras, porque a veces la ciudadanía dice, ¿cómo es posible que cierre una escuela, pero un centro de diversión está abierto? Pero lo otro no es competencia nuestra. Lo que podemos regular sí lo hemos hecho. Y también estoy de acuerdo, Liz, en eso, que las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad que nos preocupa a todos. El viceministro del Interior, quien despacha en Guayaquil, se refirió a las medidas que se implementarán para frenar la violencia. Así es, esto está ocurriendo sobre todo en el puerto principal, así que vamos a escuchar lo que dice. Coordinaremos acciones que permitan atacar las causas que generan los problemas, atacar esos factores de riesgo que de alguna u otra manera aumentan la posibilidad de cometimiento del delito.
Vamos a trabajar mucho en el tema de la disuasión. Cuando hablamos de disuasión, es la presencia policial en las zonas de mayor concentración de problemas. Es decir, que inteligencia policial, después de todo un levantamiento de información, de análisis criminal, ha detectado puntos críticos donde se concentra la problemática. Y hacia allá está orientado a los procesos inclusive de control, que viene la siguiente fase, que es con el apoyo de Fuerzas Armadas, que se requiere el trabajo conjunto, que se requiere el trabajo de ellos conjuntamente con la Policía Nacional. Nosotros daremos a conocer a las Fuerzas Armadas para que en esta coordinación y los operativos que salgamos sepan a dónde trasladarse, sepan qué hacer, por cuanto definitivamente aquí se basa en temas de análisis criminal. Vamos a intensificar la inteligencia orientada al tema del contrabando de armas. ¿Qué está pasando ahí? Más allá de eso, sabemos que la mayoría de los problemas está orientado a jóvenes. La mayoría de las personas que están muriendo son jóvenes entre los 16 años y 29 años de edad. Una situación complicada, sobre todo en Guayaquil. Lamentamos mucho tener que informar todos los días de lo que está ocurriendo con respecto a tanto asesinato, tanta delincuencia, tanta violencia. Así es, y entre el tema de la inseguridad y el tema del COVID, la sociedad está en zozobra, lastimosamente. Así es, y regresamos al tema de COVID y les contamos que la afluencia de las personas en busca de la vacuna contra el coronavirus en centros de salud está aumentando, Tomás. Sí, por ello nos trasladamos al Centro de Salud de Pomasqui, al norte de Quito, donde está Juan Miguel Rodríguez. Él nos va a ofrecer algunos detalles, Ale, sobre lo que está sucediendo ahí. Le damos paso, Juan Miguel, buen día. Buenos días, Juan Miguel. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. En efecto, de a poco va creciendo la afluencia de personas que han acudido por lo menos hasta este centro de vacunación. Esto está ubicado en el Centro de Salud de Pomasqui, en el norte de la capital. Para seguir de cerca un poquito del proceso de vacunación, vamos a tratar de hablar con una de las personas que está acá. Muy buenos días. Cuéntenos, señora, ¿usted vino a vacunarse? ¿Acompañó a algún familiar a vacunarse? A mi mami. Estamos para vacunarle a mi mami la primera dosis. La primera dosis. ¿Por qué recién lo va a hacer? Porque es adulta mayor y es alérgica. Okay. Entonces teníamos miedo porque todo le hace mal, o sea, de las vacunas. Pero ahorita está seguro de que la vacunación nos va a ayudar para salir adelante. Sí, vamos a ver, ojalá no le haga mal porque le hace mal hasta una aspirina de niño. Seguramente le va a hacer bien. Muchísimas gracias, mi señora. Compañeros, como ustedes ya están viendo, esta es la tónica diferencia de la semana anterior. Se registra ya mayor movimiento en los centros de vacunación, porque en las semanas anteriores veíamos como en las zonas de triaje, en los puntos de tamizaje instalados también por el Ministerio de Salud Pública, se registraba gran afluencia. Esta mañana nos acompaña Gabriela Mesa. Muy buenos días, directora distrital. Cuéntenos un poquito sobre el proceso de vacunación. Ha aumentado, ¿no?, el número de personas que llegan hasta los centros de vacunación. Bueno, muy buenos días. Sí, tenemos varias personas que siguen asistiendo a la vacunación. Esto es importante, ya que es una de las estrategias que utiliza nuestro país para poder afrontar la pandemia. Ligado también a las actividades de las medidas de bioseguridad que debemos mantenerlo cada uno de nosotros, con el uso adecuado y correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y desinfección y el distanciamiento social. En este punto contamos con la disponibilidad de los 4 tipos de biológicos autorizados en nuestro país y estamos colocando tanto primeras dosis como segundas dosis para completar los esquemas y las dosis de refuerzo a las personas mayores de 50 años que han cumplido ya 5 meses luego de haberse colocado la segunda dosis. También recordemos que nos encontramos vacunando a los 5 meses a las personas que pertenecen a los sectores estratégicos y personal de primera línea. Las personas de 18 a 49 años que no pertenecen a estos grupos se continúan vacunando su dosis de refuerzo una vez cumplidos 6 meses luego de la colocación de la segunda dosis. Doctora, mientras caminábamos hacia acá veíamos que habían pequeñines también. Informemos a la ciudadanía a qué grupo etario se estará vacunando, desde qué grupo etario se estará vacunando en este punto. Bueno, nos encontramos vacunando a partir de los 5 años de edad. Esto es importante. Las personas estaban pendientes, muchos de los niños vacunarse la primera dosis, teníamos alguna resistencia por parte de los padres, sin embargo han acudido a vacunarse tanto primeras dosis y a completar su esquema con su segunda dosis. Recordemos que la vacuna autorizada para los niños de 5 a 11 años es la vacuna Sinovac y para los adolescentes de 12 a 17 años es la vacuna Pfizer.
Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Gabriela Mesa. Compañeras, ustedes están viendo, justo en este momento se están vacunando a una menor de edad en este centro de vacunación de Podmasqui. Así que la invitación está hecha. Si usted todavía no ha recibido, como la señora que entrevistábamos al principio de esta microonda, ni la primera dosis o la segunda de refuerzo, puede hacerlo aquí en el Centro de Salud Podmasqui, ubicado en el norte de la capital. Hasta aquí la información. Regresamos con ustedes a estudios. ¿Qué tiene más noticias? Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Y alentador ver, ¿no?, que la gente está acudiendo ya segura a ponerse la vacuna. Ya hasta el booster me puse. ¿Y en la tercera dosis. Me puse Pfizer también. Ajá, yo me puse el AstraZeneca, mi esposa se puso el viernes la AstraZeneca, te patea la AstraZeneca. Es fuertecita, pero te da la alegría de sentirte protegido. Sí. Ok, no es que no te vas a contagiar, tienes que seguirte cuidando, Tomás. Pero al menos la seguridad de que uno está ahí con la inmunidad más o menos, sí. Total, y que no vas a ir a un hospital, que también es lo que uno teme tanto, ¿no? Cualquier familiar. Y es responsabilidad de todos cuidarnos. Ahora sí, vamos a hablar de temas de Quito y vemos aquí el hermoso Parque de la Carolina, que hay gente que se está quejando, sobre todo la gente que sale a correr, que está un poquito descuidado. Y no solo el Parque de la Carolina, muchísimos parterres, muchísimos parques pequeñitos de barrios, a veces son solo triángulos que tienen un poquito de pasto, un arbolito, están descuidados. Y en el municipio están conscientes de eso. De hecho, se habla de una pequeña emergencia verde en el sentido de que tienen poco personal para atender. Son 1.661 parques en todo Quito, contando todo espacio verde. Tienen poco personal, tienen poco equipamiento, pero lo que nos van a informar más adelante es que tienen una nueva estrategia. Y esta nueva estrategia, si es que todo sale bien, hará que Quito se vea bien mantenido, como está en esta imagen del parque, en 1 o 2 meses. ¡Qué buena noticia! Y obviamente continuarán con el mantenimiento. De hecho, se está incorporando. El municipio tiene solo 6 brigadas para trabajar en esos 1.600 parques, se van a incorporar 8 más. Pero vamos a ver en el reportaje porque nos has preparado todo completito para que la ciudadanía vaya viendo y por si acaso si está su parque ahí también, el del barrio. Por si acaso. Vamos a ver. Quito tiene un total de 1.661 parques. Quizás le parezcan muchos y usted apenas recuerde unos 5 o 6. Pero si se suman todos los parques barriales, metropolitanos, sectoriales e incluso los parterres, la ciudad cuenta con un total de 3.100 hectáreas de áreas verdes. No es poco lo que hay que mantener y se hace mucho más complejo cuando hay pocas personas para hacerlo. Nosotros tenemos 6 brigadas para todo el distrito metropolitano. De estas 6 brigadas, que son tanto el personal, tengo un personal que estamos hablando del 30% que están inactivos por tema de enfermedades o por tema de jubilación. A eso hay que sumar que el equipamiento también es escaso. Por eso, según la Administración de Parques, Quito está en una situación de emergencia verde. Es una motoguadaña por cada 3 operarios. Yo tengo una motoguadaña por cada 19. Entonces a los otros personales tengo que tener recogiendo o activándoles en otra cosa o en las jardinerías y esas cosas. Pero Rivera es consciente que los recursos económicos son escasos y que la solución puede venir por otro lado. No hace falta engordar un poco el municipio, no hace falta personal. Lo que falta es organizarnos un poco tanto en las herramientas como en el equipamiento. Y esa organización es la que se ha puesto en marcha desde hace un mes en esta área del municipio. Antes se atendían los parques de manera puntual y al hacerlo, algunos espacios verdes quedaban rezagados u olvidados. Ahora el mantenimiento se hará por zonas, desde los extremos de la ciudad hacia el centro, luego hacia los valles, y repetir este ciclo varias veces al año. Es a través de bloques, o sea, a través de fases. Entonces vamos organizando estos bloques grandes y vamos cogiendo todos los parques, inclusive los parterres que nos toca a nosotros la administración directa. Por otra parte, se hará una contratación externa de 8 brigadas adicionales que darán apoyo a las existentes, por lo que la EPMOP estima que en los próximos 2 meses los parques y espacios verdes de Quito mostrarán una cara mucho más limpia. Lo único que le pido a la ciudadanía es yo sé que es bastante difícil, pero un poco de paciencia. Estamos ya contratando estas más de 8 brigadas, se van a sumar a nuestras 6 brigadas de trabajo.
Pero aquí también se requiere de la colaboración ciudadana, sobre todo manteniendo los frentes de los inmuebles. Recuerda que las aceras son públicas, pero al mismo tiempo el mantenimiento de esas aceras son responsabilidad de los rentistas. Entonces vamos evidenciando que está bonito el parqueo, bonito el parque y bien mantenido, pero las aceras están mal. Las áreas verdes de Quito llevan años de descuido. En el confinamiento pandémico era imposible mantenerlas. Luego vinieron meses de crisis política y administrativa en el municipio, sumadas a la crisis económica que siempre hace más difícil las cosas. Pero al parecer, ahora hay nuevas estrategias y un sentido de urgencia para darle un aire más digno a la ciudad. Es deber de las autoridades hacerlo y es deber de la ciudadanía saber mantenerlo. A ver si podemos recuperar los espacios verdes y así también recuperar el optimismo. Tomás Chufardi, 24 horas. Tomás, tú lo dijiste, en el reportaje responsabilidad de las autoridades, pero también de la ciudadanía, cuidar, mantener. Sabemos que, por ejemplo, el fin de semana van muchas familias a los parques, disfrutan de las áreas verdes con los chiquititos, pero a veces se olvidan de recoger la basura, de cuidar los desechitos de las mascotas. Entonces no vamos contribuyendo tampoco a que se vean bonitos nuestros parques. Así es, Ale. Y mencionaba algo muy importante, Fernando, el tema de los frentistas, de este término que se utiliza, bueno, es por el frente del inmueble. Eso es responsabilidad de los dueños del inmueble. Él lo decía, sí, la vereda es pública, pero nosotros tenemos que mantener nuestra partecita y si cada uno hace su labor, si cada uno pone su granito de arena, podemos hacer que Quito se vea mejor. Lo que sí vamos a estar nosotros atentos de cómo va esta estrategia, porque es importante también que se cumplan las palabras en hechos. Así es, y lo que dicen es, vamos a tener paciencia, pero también vamos a estar con los ojos bien abiertos para ver si se está cumpliendo lo que han prometido hacer. No es nada fácil, es un montón de parques. Nosotros creemos que es poquito, pero hay un montón que mantener. 3.101 áreas verdes. Así es. Es un montón. 3.100 hectáreas. De áreas. Como dice nuestro productor, el pasto, la hierba crece todos los santos días. Entonces es algo de cuidar todos los santos días. Y si nosotros podemos cuidar nuestro metro cuadrado, qué mejor. Así es.